Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha mantenido a muchos fans al borde de sus asientos y especulando sin parar. Prepárense porque hoy vamos a desvelar un secreto. ***Meetup causó la ruptura de Kerem y Ande, el secreto revelado ***. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar los hilos de esta compleja historia, y a descubrir qué papel jugó Meetup en la separación de Kerem y Ande, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria. Si eres fan de estas celebridades, o simplemente te encanta el drama y los secretos bien guardados, este vídeo es para ti. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, asegúrense de *** suscribirse a nuestro canal ***. Pulsen ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias, los chismes más candentes y las historias que realmente importan. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, sin más preámbulos, entremos en materia. La noticia de la separación de Kerem y Ande sacudió a muchos. Eran una de las parejas más queridas, y de repente ¡pum! Todo terminó. Las especulaciones fueron inmediatas, pero la verdadera razón detrás de su ruptura ha sido un misterio hasta ahora. Y es aquí donde entra en juego Meetup. Durante mucho tiempo su nombre ha circulado en los pasillos de la fama, a menudo asociado con Kerem, pero nunca se había confirmado su implicación directa en la separación de la pareja. Hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Quién es Meetup y por qué su nombre está vinculado a esta historia? Bueno, Meetup es una figura conocida en el ámbito del entretenimiento, una persona que por diversas razones ha estado en el radar público. Los rumores sobre una conexión entre ella y Kerem no son nuevos. Se ha hablado de encuentros, de una amistad que podría haber ido un poco más allá, y de la posible incomodidad que esto pudo haber generado en Ande. Pero, ¿hasta qué punto estos rumores se traducen en hechos concretos y, más importante aún, si fueron la causa detonante de la ruptura? Los detalles que hemos podido recopilar sugieren que la relación entre Kerem y Ande se fue deteriorando gradualmente. Y aunque las razones públicas a menudo son vagas, como diferencias irreconciliables o necesidad de espacio personal, las fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantener el anonimato, han empezado a hablar. Y lo que dicen apunta directamente a Meetup. Según estas fuentes, Meetup habría jugado un papel más activo de lo que se pensaba. No se trata solo de una simple amistad o de un coqueteo inocente. Parece que las interacciones entre Kerem y Meetup se volvieron cada vez más frecuentes e intensas, generando un ambiente de tensión y desconfianza dentro de la relación de Kerem con Ande. Imaginen la situación: uno de los miembros de la pareja se siente cada vez más distanciado, mientras que el otro parece estar cada vez más cerca de otra persona. Esto, queridos amigos, es el caldo de cultivo perfecto para la desconfianza y el resentimiento. Los informes indican que Ande comenzó a sospechar de la naturaleza de la relación entre Kerem y Meetup. Las sospechas se alimentaron de ciertas coincidencias, de mensajes o llamadas que no encajaban, y de la creciente frialdad de Kerem hacia ella. Es natural que ante la falta de transparencia, la imaginación empiece a volar, y en este caso, las sospechas de Ande parecían estar bien fundadas. Las fuentes mencionan que Ande llegó a confrontar a Kerem en varias ocasiones sobre su relación con Meetup, pero las respuestas de Kerem habrían sido evasivas o minimizando la situación, lo que solo sirvió para aumentar la brecha entre ellos. Ahora es importante recalcar que no estamos afirmando nada con absoluta certeza. En el mundo del espectáculo, los secretos son moneda corriente y las verdades a menudo están envueltas en capas de desinformación. Sin embargo, la consistencia de los testimonios que hemos recibido es sorprendente. Parecen pintar un cuadro bastante claro de cómo Meetup, intencionalmente o no, se convirtió en un factor disruptivo en la relación de Kerem y Ande. Algunos rumores sugieren incluso que Meetup habría estado al tanto de la relación de Kerem y Ande, y que, de alguna manera, habría utilizado esta información para acercarse a Kerem o para crear una situación que inevitablemente llevaría a la ruptura. Esto añade un elemento de drama y, si fuera cierto, de manipulación, que sin duda haría que esta historia fuera aún más impactante. ¿Podría Meetup haber tenido motivos ocultos? ¿Celos profesionales, rivalidad personal, o simplemente el deseo de estar con Kerem?
Son preguntas que quedan en el aire, y que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Lo que sí parece claro es que Meetup se convirtió en un punto de fricción constante. Los celos, las inseguridades y la falta de confianza son veneno para cualquier relación, y la presencia de Meetup en el radar de Kerem, sumado a la aparente falta de claridad por parte de él, creó un ambiente insostenible para Hande. La gota que colmó el vaso, según algunas de nuestras fuentes, fue un incidente específico, un encuentro o una conversación entre Kerem y Meetup que Hande descubrió o de la que se enteró, y que terminó de convencerla de que la relación no tenía futuro. Es fácil culpar a una sola persona, y es tentador señalar a Meetup como la tercera en discordia, que arruinó una relación perfecta. Sin embargo, las relaciones son complejas, y las rupturas rara vez son culpa de una sola persona. Kerem, sin duda, tuvo su papel en la dinámica. Su manejo de la situación, su comunicación con Hande y sus decisiones sobre con quién pasar su tiempo y qué tipo de relaciones cultivar, fueron factores cruciales. Si Meetup fue la chispa, Kerem fue quien permitió que la leña se encendiera. Y Hande, por su parte, también tuvo que tomar una decisión difícil basada en la información y los sentimientos que tenía en ese momento. Lo que sí podemos decir con un alto grado de seguridad es que Meetup se convirtió en un tema recurrente de discusión y conflicto entre Kerem y Hande. Sus interacciones, sus supuestos encuentros secretos, las especulaciones que rodeaban a Meetup y Kerem, todo ello erosionó la confianza y la intimidad que existía entre Kerem y Hande. Con el tiempo, este estrés constante y la falta de resolución finalmente llevaron a la inevitable decisión de separarse. Este caso nos recuerda algo importante sobre las relaciones, especialmente las que están bajo el escrutinio público. La transparencia, la comunicación abierta y la construcción de confianza son pilares fundamentales. Cuando estos pilares se tambalean, la relación se vuelve vulnerable. Y si hay una tercera persona que, intencionalmente o no, se aprovecha de esas vulnerabilidades o simplemente se interpone en el camino, la ruptura puede ser casi inevitable. En resumen, el secreto revelado hoy sugiere fuertemente que Meetup jugó un papel significativo en la ruptura de Kerem y Hande. No se trata solo de rumores, sino de testimonios que apuntan a una interferencia constante y a una erosión gradual de la confianza, alimentada por las interacciones entre Kerem y Meetup. La falta de claridad y la evasión por parte de Kerem habrían sido determinantes para que Hande tomara la decisión de poner fin a la relación. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta revelación intrigante e informativa. Ha sido un viaje fascinante por los entresijos del mundo del espectáculo, y hemos intentado desentrañar una de las separaciones más comentadas. Ahora quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Y como siempre, nos encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Creían que Meetup tenía algo que ver? ¿Piensan que Kerem manejó bien la situación? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba _. Esto nos ayuda enormemente a crecer y a seguir creando contenido que les encante. Y si aún no lo han hecho compártanlo con sus amigos que también puedan estar interesados en este tema. Ayúdennos a correr la voz. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.